En la fría opulencia de la mansión Moretti, donde el silencio era tan espeso como el mármol pulido, ocurrió lo imposible. Eloise Moretti, una de las mujeres más ricas y poderosas del país, había gastado fortunas en los mejores especialistas para que su hija de 7 años, Luna, volviera a hablar. La niña había enmudecido 2 años atrás, tras la trágica muerte de su padre. Pero no fue un terapeuta de renombre quien rompió el hechizo, sino un humilde recolector de basura. Desde la ventana de su oficina, Eloise vio a Mateo Alencar detener su camión y decirle algo a la pequeña, quien jugaba sola en el jardín. Y entonces, como un milagro imposible, Luna le respondió con una sola palabra, la primera en 2 años. La millonaria se sentía ahogada en su jaula de oro, atormentada por una culpa secreta. El recolector, un hombre marcado por su propia tragedia, poseía una paz que el dinero no podía comprar. Y en medio de ambos, una niña cuyo silencio guardaba una verdad devastadora. El destino los había unido de la forma más extraña, demostrando que la llave para sanar el alma no se encuentra en la riqueza, sino en la conexión más pura. ¿Qué harías si descubrieras que la única persona capaz de salvar a tu familia es aquella a la que tu mundo te enseñó a ignorar? Si crees que una sola palabra puede derrumbar un imperio de mentiras, deja tu like para apoyar esta increíble historia y suscríbete, porque el secreto que la voz de este hombre está a punto de revelar cambiará todo lo que piensas sobre la justicia. El conflicto se instaló en el corazón de Eloise como una tormenta. Su mente, entrenada para los negocios y la lógica, no podía procesar lo que sus ojos habían visto. ¿Cómo era posible que un completo extraño, un hombre invisible para su círculo social, hubiera logrado lo que ejércitos de psicólogos no pudieron? La desesperación luchaba contra su orgullo. Cada mañana se encontraba observando a Mateo desde la ventana, no como un simple trabajador, sino como el portador de un enigma. Él era la única esperanza para su hija, pero acercarse a él significaba derribar los muros que había construido alrededor de su corazón y de su mundo, un mundo donde la vulnerabilidad era un lujo que creía no poder permitirse. La decisión que tomara no solo definiría el futuro de Luna, sino que la obligaría a enfrentar los fantasmas del pasado. Con el corazón en un puño y el orgullo hecho pedazos, Eloise tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Le ofreció a Mateo un contrato generoso para que visitara a Luna todas las tardes, no como un terapeuta, sino simplemente como un amigo. Él aceptó, pero rechazó el dinero con una dignidad que la desarmó por completo. No quiero su fortuna, señora Moretti. Solo quiero ver a esa niña sonreír, le dijo con una calma que contrastaba brutalmente con la opulencia fría de la mansión. Sus botas de trabajo sobre el mármol italiano eran un símbolo de 2 mundos colisionando. Mientras Mateo se sentaba en el suelo con Luna, Eloise los observaba desde lejos, sintiendo cómo una pequeña llama de esperanza comenzaba a nacer en medio del hielo de su desesperación, sin saber que, desde las sombras, Ricardo Valverde ya los vigilaba. Las tardes en la mansión Moretti se transformaron. Mateo no la presionaba para hablar. En cambio, le contaba historias sobre las estrellas, le enseñaba a hacer figuras con hojas secas y simplemente compartía su silencio con una paciencia infinita. Y fue en ese espacio seguro donde Luna comenzó a comunicarse de nuevo, no con la voz, sino con crayones. Sus dibujos, al principio simples mariposas y soles, poco a poco comenzaron a contar una historia aterradora. Apareció un coche oscuro, un árbol roto y la figura de un hombre con el rostro deformado por la ira. Cada nuevo trazo era una pieza del rompecabezas que Eloise temía armar. Un escalofrío recorrió su espalda al reconocer en uno de los dibujos el reloj de oro que siempre usaba su cuñado, Ricardo. El misterio ya no era una pregunta, sino una imagen aterradora.
Al notar el cambio en la niña y la creciente cercanía entre Eloís y el recolector, el pánico comenzó a apoderarse de Ricardo. Con su máscara de tío preocupado, se acercó a Eloís. ¿Estás segura de esto, Eloís? Dejar que un completo extraño, un hombre de su clase, tenga tanta influencia sobre Luna. No conocemos sus intenciones. Podría estar manipulándola, buscando una forma de aprovecharse de nuestra vulnerabilidad. Susurró, sus palabras eran veneno cubierto de miel. Por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que el silencio de la niña era el único candado que mantenía su crimen enterrado en el pasado. La voz de Mateo no era una cura, era una llave que amenazaba con abrir la puerta de su propia perdición, y debía destruirla a cualquier costo. Las palabras de Ricardo sembraron una espina de duda en el corazón de Eloís, una duda alimentada por años de prejuicios y desconfianza. Por un instante, la lógica fría de su mundo le gritó que su cuñado tenía razón. Pero esa noche, al espiar a Luna y Mateo en el jardín, vio a su hija reír por primera vez en 2 años, una risa pura y cristalina mientras él le hacía cosquillas. Esa imagen destrozó todas sus barreras. Supo en ese instante que la bondad de Mateo era genuina y que la maldad se escondía tras una cara familiar. Decidió confiar en su instinto de madre por encima de todo. Ya no eran la millonaria y el recolector, eran 2 almas aliadas en secreto, unidas por la protección de una niña y la búsqueda de una verdad devastadora que amenazaba con derrumbarlo todo. Decidido a cortar el lazo que amenazaba con desenterrar su crimen, Ricardo ejecutó su plan con una frialdad quirúrgica. Esperó a que Mateo estuviera en el jardín con Luna, y moviéndose como una sombra por los pasillos de la mansión, se deslizó hasta el pequeño cuarto donde el recolector dejaba su modesta mochila. Con guantes de cuero, extrajo del bolsillo de su saco un invaluable collar de zafiros que había pertenecido a la madre de Eloís, un tesoro familiar de valor incalculable. Lo dejó caer dentro de la gastada tela de la mochila de Mateo, sintiendo una oleada de poder. Esta era la jugada perfecta. No solo eliminaría al basurero, sino que le demostraría a Eloís cuán ingenua había sido al confiar en alguien de su clase. Más tarde, con una actuación digna de un actor consumado, Ricardo reunió a Eloís en la biblioteca, con el rostro contraído por una falsa angustia. «Eloís, no sé cómo decirte esto, pero el collar de mamá ha desaparecido», anunció, permitiendo que el pánico se apoderara de ella. Mateo, que había sido llamado bajo un pretexto, observaba la escena sin comprender. Fue entonces cuando Ricardo, con un suspiro de resignación, señaló al recolector. Él es el único extraño que ha tenido acceso a la casa. La acusación flotó en el aire, venenosa y pesada. Eloís sintió que el suelo se abría bajo sus pies, su corazón dividido entre la evidencia circunstancial y el instinto que le gritaba que Mateo era inocente. Pero justo cuando Ricardo sugería llamar a la policía para registrar las pertenencias de Mateo, una voz temblorosa interrumpió el tenso silencio. Era Alberto, el anciano jardinero que había servido a la familia durante más de 40 años. «Señor Ricardo, perdón por entrometerme, pero yo lo vi esta tarde cerca de la camioneta del señor Mateo. Pensé que estaba revisando algo, pero su actitud era extraña», dijo, con la mirada fija en el suelo. Luego levantó la vista hacia Eloís y añadió la pieza que lo cambiaría todo. «Y hay algo más, señora. El día del accidente del señor, yo vi el coche del señor Ricardo salir a toda velocidad de la finca, no el de su esposo». El impacto de las palabras del jardinero fue como un relámpago que iluminó la oscura habitación. La acusación de robo se desmoronó al instante, reemplazada por una sospecha mucho más siniestra y aterradora. Ricardo palideció. Su máscara de preocupación se hizo añicos, revelando por un segundo el rostro del depredador acorralado. Tartamudeó una excusa.
acusando al anciano de senilidad antes de retirarse furioso. Pero el daño ya estaba hecho. La duda sembrada por Ricardo no había separado a Eloís y Mateo. Al contrario, la verdad inesperada del jardinero los había soldado en una alianza inquebrantable. Ahora no solo luchaban por la voz de Luna, sino por la justicia de un hombre asesinado y contra un monstruo que vestía el rostro de la familia. La mansión Moretti se había transformado en un cuartel general secreto, un campo de batalla silencioso donde cada sombra parecía albergar los ojos vigilantes de Ricardo. Tras la revelación del jardinero, Eloís y Mateo se convirtieron en una unidad inseparable, movidos por una determinación de acero. Ya no existían las barreras de clase, solo eran dos almas unidas por la protección de una niña y la sed de justicia. Durante las noches, después de que Luna se dormía, se reunían en la inmensa biblioteca, no para leer, sino para trazar un plan. Sabían que la palabra de un anciano no sería suficiente para derribar a un hombre tan poderoso y calculador como Ricardo. Necesitaban una prueba irrefutable, un arma que lo destruyera sin dejar lugar a dudas, y estaban dispuestos a arriesgarlo todo para encontrarla. La clave, ambos lo sabían, residía en los fragmentos de memoria encerrados en la mente de Luna. Mateo, con su paciencia infinita, pasaba horas con ella, no interrogándola, sino creando un espacio seguro donde sus recuerdos pudieran florecer. Juntos, revisaron de nuevo la colección de dibujos que la niña había hecho. Ya no eran garabatos infantiles, sino un mapa críptico hacia la verdad. Fue Eloís quien notó el detalle que lo cambió todo. En casi todos los dibujos del día del accidente, su esposo sostenía un pequeño objeto rectangular de color negro. No era su teléfono. Un recuerdo vago, como una chispa en la oscuridad, se encendió en su mente. Su esposo lo llamaba su diario de ideas, una pequeña grabadora de voz que llevaba a todas partes para registrar sus pensamientos. La revelación los impulsó a una búsqueda frenética y sigilosa. Mientras Mateo entretenía a Luna en el jardín, actuando como un escudo protector, Eloís registraba cada rincón del estudio de su difunto esposo, un santuario que había permanecido intacto durante 2 años. Cada cajón abierto, cada libro movido, era un acto de profanación y de esperanza. La presión era insoportable, pues sentían la presencia de Ricardo como una amenaza constante. Él había comenzado a hacer comentarios sutiles y venenosos, insinuando la inestabilidad mental de Luis y sugiriendo que la custodia de Luna podría estar en peligro. Ya no era solo una lucha por la justicia, sino una carrera desesperada por no perder a su hija para siempre a manos del monstruo que había destruido a su familia. Fue una noche, cuando la desesperación casi los vencía, que Eloís recordó. Su esposo guardaba sus posesiones más preciadas no en la caja fuerte principal, sino en una pequeña caja de recuerdos escondida detrás de un retrato de su boda en el estudio. Con el corazón latiéndole en la garganta, descolgó el cuadro y abrió el compartimento secreto. Allí, sobre una pila de cartas de amor y fotografías, estaba la pequeña grabadora de voz negra. El aire en la habitación se volvió denso, cargado con el peso del pasado. Con manos temblorosas, Eloís se la entregó a Mateo. Se miraron a los ojos, compartiendo un instante de miedo y resolución. Él apretó el botón de reproducción y el silencio de la mansión fue roto por la voz de un hombre muerto, a punto de revelar la verdad. La sala de juntas de Moretti Tech, un santuario de cristal y acero con vistas a toda la ciudad, se convirtió en el escenario del acto final. Ricardo Valverde, con una sonrisa de depredador que había alcanzado su presa, observaba a Eloís mientras ella se sentaba a la cabecera de la mesa. Los documentos para cederle el control total de la empresa estaban frente a ella. Por dentro, Eloís era un huracán de miedo y furia, pero por fuera, su rostro era una máscara de serena resignación.
Sentía los ojos de los miembros del consejo sobre ella, esperando su rendición. Ricardo saboreaba su triunfo, convencido de que la mujer frente a él estaba rota, sin saber que no estaba presenciando un final, sino el comienzo de su propia destrucción. La trampa estaba perfectamente montada. Con un movimiento lento y deliberado, Eloís apartó los documentos. El corazón de Ricardo dio un vuelco de irritación, pero antes de que pudiera protestar, ella sacó la pequeña grabadora de voz negra de su bolso y la colocó en el centro de la mesa de caoba. «Antes de firmar, hay un último asunto que debemos escuchar», dijo, su voz resonando con una autoridad que dejó a todos helados. Presionó el botón de reproducción. El silencio fue destrozado por la voz de su difunto esposo, primero hablando de ideas de negocios, y luego el audio se distorsionó con los sonidos de una discusión. La voz de Ricardo, joven y llena de veneno, llenó la sala. «Siempre lo tienes todo, pero esta empresa, esta vida, debería ser mía». La cara de Ricardo se descompuso. El color huyó de su piel mientras escuchaba su propia traición resonar desde la tumba. El audio continuó, implacable, capturando la confesión de Ricardo sobre el sabotaje de los frenos y la amenaza final a su hermano. Cuando la grabación terminó, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Roto, acorralado y despojado de su máscara, Ricardo se levantó de un salto, golpeando la mesa con los puños. «Él no lo merecía. Era débil», gritó, con los ojos inyectados en sangre, su confesión final saliendo en un torrente de rabia y envidia. «Yo construí esto tanto como él. Yo merecía ser el heredero». Justo en ese momento, las puertas dobles de la sala de juntas se abrieron de par en par, revelando a un escuadrón de policías que avanzaba hacia él. El juego había terminado, y la justicia, fría y precisa, había llegado para reclamarlo. Pero el golpe de gracia no vino de la ley. En el umbral de la puerta, de la mano de Mateo, apareció Luna. Ya no era la niña frágil y silenciosa. Con la espalda recta y la mirada fija en su tío, avanzó unos pasos. Todos los presentes contuvieron la respiración. Entonces, con una voz clara y fuerte que cortó el aire como un cristal, señaló a Ricardo. «Él fue el hombre malo. Él lastimó a papá». Esas palabras, simples y verdaderas, fueron el veredicto final. Eloís se derrumbó en su silla, llorando lágrimas de dolor, orgullo y liberación. Mateo puso una mano protectora en el hombro de Luna, su mirada fija en Ricardo mientras era esposado. En ese instante, el pasado fue enterrado y, de las cenizas de la traición, una nueva familia forjada en la verdad se levantó. El escándalo Valverde Moretti estalló como una supernova en el mundo de las finanzas, una historia de traición y asesinato que devoró los titulares durante meses. Ricardo Valverde, el hombre que lo había tenido todo, fue despojado de su poder, su reputación y su libertad en un juicio rápido y fulminante. Condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, su nombre se convirtió en sinónimo de la más abyecta codicia. Pero mientras los medios se daban un festín con los restos de su imperio caído, Eloís, Mateo y Luna se alejaron del ruido en silencio. Para ellos, la justicia no fue el sonido del martillo de un juez, sino la paz que finalmente encontraron al cerrar para siempre la puerta de ese pasado oscuro, dejando atrás las cenizas para poder construir algo nuevo y verdadero. El primer acto de su nueva vida fue simbólico y liberador: vender la mansión de los Altos de Esmeralda. Aquella jaula de oro, con sus mármoles fríos y sus ecos de tristeza, fue reemplazada por una casa cálida y luminosa en el campo, con un jardín desbordante de flores silvestres y un columpio que colgaba de un viejo roble. Eloís abandonó definitivamente la presidencia de Moretti Tech, descubriendo que su verdadera vocación no estaba en una sala de juntas, sino en ser simplemente madre y compañera.
Mateo, por su parte, nunca perdió su esencia humilde, pero encontró en Eloís a una socia que creía en sus sueños. Juntos, y con la risa de Luna llenando cada rincón, comenzaron a transformar los escombros de sus vidas en los cimientos de un hogar. 5 años después, en ese mismo jardín, bajo un arco de jazmines en flor, Eloís y Mateo se casaron. No hubo fotógrafos ni magnates, solo un puñado de almas que habían sido testigos de su viaje, incluido el anciano jardinero Alberto, que lloró de alegría. Luna, ahora una niña de 12 años radiante y parlanchina, fue la dama de honor, entregando los anillos con una sonrisa que era el sol de sus vidas. La fundación de Eloís para niños traumatizados se había convertido en un referente de esperanza, mientras que la cooperativa de reciclaje de Mateo había revitalizado su antiguo barrio. Ya no eran la millonaria y el recolector, eran simplemente una familia, un testimonio viviente de que el amor no entiende de clases sociales, solo de corazones que se atreven a conectar. Su felicidad se asentó en los pequeños momentos, en las tardes de domingo haciendo galletas, en las historias que Mateo le contaba a Luna sobre las constelaciones, y en las miradas cómplices que él y Eloís compartían a través de la habitación. Una noche, mientras observaban a Luna dormir, acurrucada y en paz, Eloís apoyó su cabeza en el hombro de Mateo. «Salvaste nuestras vidas», susurró. Él besó su frente y respondió con la misma calma que la había cautivado desde el principio. «Nos salvamos juntos», porque al final habían aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera riqueza no se encuentra en el oro o en los imperios, sino en la valentía de un corazón que se atreve a escuchar y en la magia de una voz que, sin importar de dónde venga, tiene el poder de devolverle la vida a un alma silenciada. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y en la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear. Así, la historia de Eloís, Mateo y Luna se convirtió en una leyenda silenciosa, un testimonio de que los finales felices no son exclusivos de los cuentos de hadas, sino que pueden florecer en las grietas del mundo real, regados por la valentía y la verdad. Dejaron atrás un universo de apariencias y lujos vacíos para construir uno basado en la autenticidad y el afecto genuino. El viaje de ellos no fue solo sobre descubrir a un asesino o recuperar una voz perdida, fue sobre la demolición de las barreras invisibles que la sociedad construye entre las personas, demostrando que el alma no tiene clase social y que el amor verdadero es el único idioma universal capaz de sanar las heridas más profundas que el tiempo no puede cerrar. Su viaje nos recuerda a todos una lección fundamental. A veces, la salvación no llega en forma de príncipes o fortunas, sino a través de la bondad de un extraño, de una mano que se extiende en la oscuridad sin pedir nada a cambio. Nos enseña que el verdadero valor no reside en lo que poseemos, sino en nuestra capacidad de ver, escuchar y conectar con quienes nos rodean. Esta no es solo una historia de superación, es un faro de esperanza que nos grita que nunca es tarde para reescribir nuestro destino, que el pasado no tiene por qué definir nuestro futuro y que, incluso en el silencio más desolador, siempre hay una voz esperando la oportunidad correcta para devolvernos la luz y la vida. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y en la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos,
Vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear.